con esta otra forma de clasificar los materiales. Ahora vamos a pasar a ver los materiales estructurales, que son los otros materiales que nos quedaban en este bloque que hablábamos aquí de materiales en función de las aplicaciones. Bueno, los materiales evidentemente tienen un papel fundamentalmente pasivo. Son materiales que deben proporcionar estabilidad estructural. Esto significa que necesitamos que tengan una buena respuesta a los cambios de temperatura, muy buenas propiedades mecánicas y muy buena resistencia a la corrosión y a otros cambios ambientales que de otra manera podrían comprometer las propiedades anteriores. Además, normalmente son materiales que se utilizan en grandes cantidades. Entonces, hace falta que tengan una buena relación coste-beneficio, es decir, que sean materiales muy duraderos, que sean reciclables, que tengan un bajo peso específico y que tengan bajos costes de producción. Esto es una de las cartas de uno de los mapas diseñados por Mike Ashby, donde vemos cómo, por ejemplo, en este caso estamos comparando el módulo de Young frente al coste, el módulo elástico frente al coste, y vemos dónde se van situando los diferentes materiales. Materiales que tienen un módulo de Young bueno, moderadamente alto y que son muy baratos son las cerámicas porosas. Materiales que son muy caros pero que tienen módulos de Young tremendamente altos, pues tendríamos algunas de las cerámicas que se consideran como cerámicas ingenieriles o cerámicas ingenieriles. Desde luego, los materiales estructurales por excelencia, los más conocidos, pues podríamos hablar de materiales como el acero. El acero es una aleación de hierro a carbono con contenidos en carbono muy bajos, entre el 0,2 y el 2% de los que tienen un alto contenido en carbono, y a los que se pueden añadir otros elementos, microaleantes o aleantes en diferentes proporciones, como manganeso, cromo, vanadio, que lo que hacen es mejorar determinadas propiedades. En función de la aplicación para la que se vayan a diseñar, pues podemos cambiar propiedades como la dureza, la ductilidad, la resistencia a la corrosión o la tensión, etc. ¿Dónde se utiliza el acero? Bueno, pues en barras de refuerzo para hormigón, en vías, en estructuras de arquitectura, en chasis de automóviles, también en cosas muy pequeñitas, pero que necesitan materiales muy resistentes, como puede ser por ejemplo, un equipo quirúrgico o una cubertería, etc. El aluminio es otro metal que se utiliza también muy profusamente como material de construcción. Es un material que es mucho más blando que el acero, es muy duradero, es muy ligero, es muy dúctil y muy maleable también. Es verdad que tiene una densidad además muchísimo menor que el acero, por lo que se puede manufacturar mucho más fácilmente. Es un buen conductor térmico y tiene una cosa curiosa, y es que es un material que se corroe muy rápidamente, pero se corroe tan rápidamente que se autoprotege, de tal manera que es muy resistente a la corrosión. En el momento en que esté expuesto al medio ambiente, se forma una capa muy fina de óxido de aluminio, que además es transparente, con lo cual no cambia las propiedades estéticas del material y que protege de sucesivas corrosiones. Y se utiliza pues igual en el transporte, en automóviles, en aviones, en camiones, en latas, en un montón de... Por poner un ejemplo, un avión de estos de combate, bueno, luego veremos más adelante que esta imagen de cierta manera está ya superada, pero vemos como por ejemplo en las partes que requieren una mayor resistencia a la temperatura, como por ejemplo aquí, las toberas por donde salen todos los gases de expansión son de acero, pero vemos como hay un montón de zonas del avión que están diseñadas en aluminio o aleaciones de aluminio que son muchísimo más ligeras y que mantienen unas buenas propiedades mecánicas para el material. Bueno, ya sabemos, ya hemos hablado de materiales metálicos, ya hemos hablado de polímeros, ya hemos hablado de cerámicos. ¿Y qué pasa si mezclamos todo esto? Pues si mezclamos todo esto nos aparecen los materiales compuestos. A veces se sigue hablando de composites, españolizando el término inglés para distinguirlo de lo que es un compuesto químico habitual, o a veces se habla también de materiales híbridos. Bueno, un material compuesto, por ejemplo, aquí tenemos un acero perlítico, un material compuesto presenta las características combinadas de las dos fases, o las tres fases, o todas las fases que lo compongan, de tal manera que el resultado final es mejor que el de cada una de las fases separadas. Aquí tenemos un acero perlítico, en el que tenemos dos fases, la ferrita y la cementita. La cementita es una fase que es muy dura y es muy frágil y se sitúa fundamentalmente aquí, en las fronteras de los granos, y la ferrita es muy blanda, o mucho más blanda y dúctil, se coloca en el interior de los granos
Entonces da una combinación de propiedades mecánicas muy buena. En la naturaleza se encuentran muchísimos materiales compuestos. Pues la madera es un material compuesto, como veremos más adelante. El hueso es una mezcla de colágeno, que es muy resistente pero es muy blando. Y la patita, que es un material frágil y rígido, con lo cual combinamos las dos propiedades que necesitamos básicamente en un hueso. ¿Qué es entonces un material compuesto? Pues básicamente es un material multifásico. Normalmente hablamos de materiales obtenidos artificialmente, pero no tiene por qué ser así. Las fases constituyentes están separadas, son químicamente distintas, físicamente distintas y están claramente separadas por una intercara. La mayor parte de las veces es fácil distinguir entre la matriz, que es la fase continua, y la fase dispersa, que no es continua y está distribuida de diferentes maneras en la matriz. Y como decíamos antes, las propiedades de los materiales son función de las propiedades de las fases constituyentes, de sus proporciones relativas, de la geometría, y habitualmente para la mayor parte de las propiedades funciona lo que se conoce como la regla de las mezclas, es decir, que al final la propiedad final va a ser el producto de las propiedades individuales por las correspondientes fracciones molares de cada una de las fases, matriz, diferentes fases dispersas. Bueno, hay muchas formas de colocar esa fase dispersa. Aquí hemos pintado la matriz, las fases dispersas, también podrían ser en forma de partículas, no necesariamente fibra. Partimos de esta, bueno, pues yo puedo variar el tamaño, puedo variar la orientación, puedo variar la concentración, puedo variar la distribución o puedo variar la forma. Y todas estas cosas lo que van a hacer es cambiar muchísimo las propiedades que me dan. Al final yo puedo hablar de materiales compuestos reforzados con partículas, reforzados con fibras o materiales que se conocen como compuestos estructurales, pueden ser laminares o paneles de sándwich. Reforzados por partículas, bueno, pues depende del tamaño de partícula. Normalmente aquí la forma no es tan importante porque las partículas serán irregulares o esféricas, no va a ser tan importante, pero sí es muy importante el tamaño, que sean partículas grandes o que sean partículas pequeñas, hablamos de un consolidado por dispersión. En el caso de las reforzadas por fibras, la primera distinción que vamos a hacer es que sea fibra larga o fibra corta, y dentro de estas lo que vamos a ver es que estén alineadas o que estén orientadas al azar. ¿Cuál es el mecanismo de reforzamiento? Bueno, pues como decíamos, depende mucho de la forma de la fase de refuerzo. En el caso de partículas grandes, la fase dispersa suele ser más resistente y más dura que la matriz, y las partículas tienden a restringir el movimiento de la matriz en sus alrededores. En el caso de partículas pequeñas, de consolidados por dispersión, el mecanismo de consolidación es similar al que se produce en un endurecimiento por precipitación. Aquí es la matriz la que soporta la mayor parte de la carga aplicada y lo que hacen las partículas es frenar la deformación a través de dislocaciones que soporta la matriz. En el caso de fibra, pues el grado de carga que se transfiere a la fibra depende mucho de la longitud y depende mucho de los parámetros de orientación de la fibra. Por ejemplo, aquí vemos cómo estamos aplicando esta tensión aquí, vemos cómo dependiendo mucho de la longitud, aquí al principio de la fibra prácticamente no se produce refuerzo, se va produciendo más refuerzo a medida que vamos avanzando. Es que tenemos algo parecido a esto, ¿vale? Si vamos a fibras muy cortas, pues prácticamente no se va a producir refuerzo por parte de la fibra, a menos que entremos en el régimen en el que ya estamos, en que la fibra se pueda considerar casi como una partícula. La orientación de las fibras depende, bueno, el refuerzo depende mucho, decíamos antes, de la orientación también, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una matriz como esta, con fibras repartidas más o menos así, pues si yo aplico una tensión en dirección longitudinal a la fibra o en dirección transversal a la fibra, las diferencias van a ser brutales. Por ejemplo, si las fibras son paralelas y yo aplico la dirección de la tensión, la aplico paralelamente a la fibra, el refuerzo va a ser eficiente a un 100%. Si es perpendicular a las fibras, el refuerzo va a ser eficiente a un 0%. En el caso de distribuciones aleatorias, bueno, pues por ejemplo, si la tensión aplicada está en cualquier dirección respecto a las fibras, pero siempre en su mismo plano, bueno, tiene una eficiencia de refuerzo razonable. Si la distribución es aleatoria, la eficiencia de refuerzo es muchísimo menor. Y luego hablamos de los compuestos estructurales, de compuestos laminares como estos, en los que lo que se va haciendo es alternar capas que pueden ser o bien de diferentes materiales o bien en materiales en los que la fibra estén reforzados con el mismo material, pero reforzados con fibras en diferentes direcciones, y al final se
generar una plancha. Y bueno, como aquí las fibras están cruzadas o los materiales tienen propiedades distintas, pues entonces se consiguen también refuerzos muy importantes. O por ejemplo este que es muy conocido, que tenemos una lámina, pues por ejemplo cartón, es lo más frecuente, se pone un adherente y después se pone una estructura en panel, que es una estructura que es muy resistente en esta dirección y poco resistente en esta. Entonces esto hace que cuando yo fabrique el sándwich, pues entonces esto va a ser muy estable siempre que yo aplique la carga en esta dirección. Y es un material muy ligero porque todos estos tubitos son huecos, que es la estructura de panel que todos conocemos. Vamos a ver dos ejemplos. Las unidades están en unidades británicas, pues porque el ejemplo está tomado en el libro de Askeland y las unidades son británicas. Merece la pena cambiarlas porque entonces, como los factores de conversión son a sistema métrico son muy raros, pues quedan cifras muy estrafalarias. Bueno, tenemos un material como el Borsig, que es uno de los materiales compuestos conocidos. Es un material, es boro, recubierto con carburo de silicio. Y lo reforzamos con fibra de aluminio. Lo vamos a reforzar con fibra de aluminio en una proporción del 40%. Es un material que es bastante ligero, el boro es ligero, el carburo de silicio, bueno, tampoco es muy pesado, pero además es simplemente una capita, y la fibra es también muy ligera. Pero es un material que es muy resistente a la temperatura. El carburo de silicio es un material que es tremendamente refractario. Y lo que vamos a hacer es estimar algunas de esas propiedades. Aquí tenemos las propiedades de los dos materiales, de la matriz y de la fibra, tanto en lo que se refiere a densidad, como al módulo de elasticidad, como a la tensión de tracción que pueden soportar. Calculamos la densidad para el compuesto, pues sería lo que corresponde, aquí tenemos a la matriz, más lo que corresponde a la fibra, como cada uno por sus correspondientes fracciones molares, y me da esta densidad. Claro, comparemos, por ejemplo, la densidad de la matriz es 270, la densidad del compuesto es un poquito más baja, ¿vale? Un poquito más ligero. Si vamos a los módulos de Young, pues haciendo lo mismo, en la dirección paralela a la fibra, pues tenemos 28 por 10 a la 6 mega libras por pulgada cuadrada frente a las 10 que tenía la matriz sola. Y en el caso de la tensión que pueden soportar, pues tenemos 183.000, es decir, 183 kilopascales por pulgada cuadrada frente a los 5 que tenía la matriz. Una diferencia considerable. Si hubiéramos hecho lo mismo en la dirección perpendicular, pues nos habría salido este valor de aquí. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ponerle dólares a esto. Estamos utilizando una aleación de aluminio que tiene este módulo de elasticidad para hacer un panel que tiene que pesar 500 libras, porque va a pesar al final 500 libras para un avión comercial. Sabemos que cada libra de reducción de peso en la aeronave reduce el consumo de combustible del avión en 500 galones por año, en el promedio con los viajes que hace en promedio un avión. Entonces vamos a diseñar el material de tal manera que se reduzca el peso, mantenga el módulo específico y sea económico durante la vida útil de la aeronave, vamos a suponer 10 años. Vamos a considerar, por ejemplo, que utilizamos una aleación de aluminio y litio que está reforzada con fibra de boro. Es una condición técnica que no viene al caso. El módulo específico de esta aleación es 7075 T6 y es 1,03 por 10 a la 8 pulgadas. El módulo específico es el módulo de Young dividido por la densidad. Por eso tiene estas unidades. Y ahora vamos a combinarlo con una fracción volúmica de boro del 0,6, el 60%. Hacemos las cuentas como hemos hecho antes. Esta sería el módulo de Young, esta sería la densidad, esto sería el módulo específico. Hemos bajado el módulo específico. Bueno, el módulo de elasticidad lo hemos subido un poquito y hemos bajado la densidad, hemos bajado el módulo específico. Bueno, si suponemos que el módulo específico es el único factor que influye en el diseño del componente, el grosor de la pieza podríamos reducirlo hasta un 75%, con lo cual reducimos el peso de esa pieza hasta 125 libras. Como sabemos o hemos estimado que por cada, ¿dónde estaba por aquí?
que por cada libra de reducción de peso reducimos el consumo de combustible en 500 galones, pues entonces ahorramos 375 libras, 500 galones por 375 libras suponen 187.500 galones por año. Vamos a ponerle un valor de $2 por galón. Y vamos a ver lo que pasa a lo largo de los 10 años. Pues nos hemos ahorrado 3,75 millones de dólares durante los 10 años de vida útil de la aeronave. Merece la pena compuesto. Bueno, pues efectivamente, como merece la pena poner un material compuesto, vemos aquí que el Boeing 787 tiene un 50% de los materiales que utilizan son materiales compuestos de diferentes tipos. Han aquí puesto los diferentes materiales compuestos. Un 10% tan solo me queda de acero, un 15% es titanio y seguimos teniendo un porcentaje de aluminio bastante alto, sobre todo en las zonas de los bordes de ataque de las alas, zonas que tienen que tener una mayor resistencia a corrosión, abrasión, etc. Si vemos, por ejemplo, cómo ha evolucionado el peso de material compuesto en el Airbus desde 1970 con el Airbus 300 hasta el Airbus 350, pues vemos que ha habido un crecimiento considerable, sobre todo a partir del año 2000, pues empezaron a mejorar mucho las prestaciones de los materiales compuestos y se disparó el uso de estos materiales en los aviones. Bueno, ejemplos materiales compuestos naturales de estos de toda la vida. Bueno, tenemos algunos. Por ejemplo, los pájaros llevan haciendo materiales compuestos desde que son pájaros. Las abejas van haciendo materiales compuestos desde que son abejas. Y en las casas antiguas, esto es una casa reconstruida en el poblado de Numancia, en Soria, pues también lleva utilizando materiales compuestos desde el principio de la humanidad, vamos. En este caso es un barro cerámico, por tanto, reforzado con fibra, que es paja. En estos casos, pues son mezclas de barro, saliva, sustancias que secretan los propios pájaros, las propias abejas, y con eso generan estas estructuras que son muy resistentes. Bueno, uno de los materiales de estos de toda la vida son las maderas. Las maderas se puede construir maravillas. Aquí tenemos estructuras en las que ahora ya que hemos aprendido a hacer las cosas muy bien, bueno, pues se pueden moldear muy bien. Este es un puente construido de bambú. Aquí tenemos unas iglesias que están en Karelia, en el lago Onega, que están construidas completamente. La madera básicamente es un compuesto orgánico, aunque ya se puede hacer artificial, pero básicamente es un compuesto orgánico que tiene dos componentes principales. Vamos a ver algo más. La celulosa, que es este es el monómero de celulosa y bueno, pues tiene N cadenas, o sea, N monómeros para formar las cadenas lineales, y la lignina, que es un compuesto un poquito más complicado en el que el monómero es este tocha de aquí, ¿vale? Bueno, la estructura de la madera es, aquí tenemos la macroestructura, donde tenemos la corteza y el cambium, esta es la parte del duramen y esta es la parte del corazón, ¿vale? La estructura de celdas dentro de un anillo de crecimiento, que es esta, ¿vale? Aquí vemos las celdas dentro del anillo de crecimiento. Aquí tenemos la estructura celular, es decir, cogemos cada una de estas células y vemos cómo está construida. Vemos que está construida con diferentes capas, con las fibras puestas en direcciones diferentes, lo que hace de mucho la resistencia. Y finalmente tenemos una estructura fibrilar que viene dada por esta estructura lineal de las cadenas de celulosa. Podemos tener maderas muy blandas en las que las fibras son más largas o maderas muy duras en las que los vasos, estos vasos de aquí son muchísimo más grandes y por aquí, en este caso por aquí circula el agua, en este caso el agua circula a través de la fibra, por eso son maderas que son mucho más grandes. En este caso, al ser los conductos más grandes, el agua circula por los conductos y las fibras son más secas, son más. Aquí tenemos el comportamiento. Sabemos que el comportamiento de la madera es fuertemente anisótropo porque evidentemente con esa estructura de fibras ordenadas en diferentes direcciones tenemos que tener un comportamiento muy anisótropo. Entonces, bueno, pues vemos aquí como el comportamiento normalmente se habla de tangencial, radial o longitudinal, y aquí vemos un corte sería
tangencial longitudinal, y aquí tenemos un corte que sería radial longitudinal. Las propiedades de la madera dependen muchísimo del grado de humedad y tenemos un comportamiento típico. Vemos que al 20-30% ya se ha alcanzado prácticamente una situación estable, y si seleccionamos un valor en el que tenemos un grado de humedad medio dentro de esta zona en la que estamos variando, como puede ser el 12% de humedad, vemos que hay diferencias muy importantes en función del tipo de madera, pues, de los 6.600 del roble en tracción, a 12.500 del haya o 15.700 en tracción longitudinal que tiene el arce. Estos son tensiones máximas que soporta, y vemos como las diferencias entre tracción longitudinal y tracción radial son brutales. Vemos también que efectivamente en compresión típicamente aguanta menos que en tracción. Ya lo hemos experimentado todos seguros. Si cogemos un palo y lo intentamos traccionar seguro que no lo rompemos, si le damos un martillazo probablemente sí lo rompemos. Cuando hace falta piezas muy grandes, lo que se hace es, para intentar mejorar un poquito el problema de la anisotropía, es fabricar materiales que se llaman contrachapados. Algo parecido a los compuestos laminares, en el que se van alternando capas con diferentes propiedades, pues aquí, como lo que tenemos aquí. Alternan capas con diferentes propiedades, y de esa manera por lo menos aseguramos que hay alguna dirección en la que la madera se comporta de manera isótropa. Podemos tener madera laminada encolada, que es lo que se conoce como glulam, o enchapada. La V viene de veneer en inglés, que es lámina, o bueno, otras formas que son paralam o viguetas, que son todo formas comerciales. También se puede moler la madera. Cuando tenemos maderas que son muy malas y que no tienen propiedades estructurales buenas, lo que se hace a veces es que se muele, y con esa pasta molida se fabrican tableros, por ejemplo como el MDF o el OSB, que son maderas en las que, por ejemplo, ya son isótropas, porque están hechas a base de pulpa o de material que se puede trabajar muy bien. Otro material por excelencia de construcción que todos conocemos, pues el hormigón o los ladrillos. Como material estructural, el hormigón presenta la ventaja de que es muy flexible en cuanto a sus posibilidades de diseño, es económico, es duro, resiste el fuego, y tiene una ventaja, y es que puede fabricarse in situ, lo cual desde el punto de vista económico es maravilloso, porque se ahorra un montón en transporte. Desventajas: es poco resistente a la tracción, no es muy dúctil, tiene además un grado de contracción durante el proceso de curado que puede ser muy grande, lo cual pues hay que tener en cuenta a la hora de hacer las construcciones, hay que tener en cuenta esas tolerancias, y además puede presentar fatiga térmica durante su uso. Es un material que al final queda poroso, puede dilatarse en los periodos de calor, contraerse en los periodos de frío, y eso al final acaba provocando fatiga térmica. Es un material compuesto de naturaleza cerámica. Normalmente está formado por cemento Portland, que es una mezcla de silicatos y sulfatos de calcio. Bueno, silicatos y sulfato de calcio, que es el yeso, se le suele añadir para mejorar sus propiedades. Y luego tiene agregados, que pueden ser agregado fino o agregado grueso, agregado fino arena, agregado grueso grava, agua y aire. Las reacciones que tienen lugar son estas, y todas ellas son exotérmicas. Por eso cuando el cemento se hace el cemento o el hormigón y se cura, desprende calor. La resistencia a la tracción, que es uno de los problemas que tiene este material, pues lo que se puede hacer es armar el hormigón. Generar hormigón armado, lo que se hace es, se moldea, a la hora de moldear el hormigón, se incluyen unas barras de acero que lo refuerzan, o sea, lo hacemos más compuesto todavía. Y entonces, bueno, pues vemos aquí como ante una compresión, por ejemplo, ante una deformación, pues tenemos aquí una viga que se deformaría. También se puede, con posterioridad al armado, se puede mejorar la resistencia introduciendo esfuerzos compresivos mediante lo que se conocen como tendones. Se pone aquí el tendón, con estos gatos se tensa, y después se sueltan los gatos, con lo cual comprime el hormigón de tal manera que cuando el hormigón es sometido a tracción, lo primero que tenemos que hacer es compensar esa compresión inicial. Por lo tanto, aumentamos su rango.
Y hay que tener mucho cuidado, un factor que es muy importante, que es la proporción de agua-cemento, que es un factor probablemente el más crítico en la fabricación del hormigón. Si metemos poca, vamos a limitar mucho la moldeabilidad, porque vamos a provocar el aglomerado de estos materiales, ¿no? Aunque va a tener una alta resistencia. Si metemos mucha, se va a debilitar el producto, vamos a tener una muy alta porosidad, efectivamente va a ser muy moldeable, pero va a ser un material que es muy poco resistente. Y luego, por supuesto, no podemos olvidar los textiles, que podrían ser también a su vez materiales, hechos de materiales compuestos, resinas mezcladas con fibra, y que actualmente permiten hacer estructuras francamente increíbles, tienen muchas ventajas en cuanto a su ligereza, son materiales relativamente ligeros en términos relativos, pensando en su peso, pensando en su resistencia, perdón, y además son materiales que se pueden montar y desmontar muy fácilmente y por lo tanto son ideales para estructuras que no tengan por qué ser estables, aunque también se han creado estructuras estables, como el Centro de Tecnología del FURT, en el que hay un montón de zonas que están hechas de materiales textiles reforzados, con los que además se ha utilizado para crear un sistema de corrientes que evita tener aire acondicionado. También es cierto que en Erfurt, en Alemania, que es un poco más fresquito que en Esslingen.